ya casi más o menos 2 años. Y la persona que está debajo de este personaje se llama Alejandro. Como Alejandro soy historiador y tengo 22 años. Bueno, mi nombre como drag fue una cosa que pensé muchísimo. Yo creo que fue lo que más me demoré, o sea, como que menos me demoré tomando la decisión de empezar a hacer drag que pensando en el nombre. Porque una parte importante del drag, o sea, a ver, uno como drag se mueve mucho en como el ambiente del ocio y del entretenimiento, ¿sí? Eso implica que, digamos, que el triunfo de una drag en términos laborales, en gran medida, es como que la gente te conozca, que la gente te distinga, que sepa quién eres, ¿no? Que de una u otra forma logres construir un personaje que sea memorable para que la gente te referencie, vaya a tus shows y este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo decía como, es que el nombre es algo muy importante porque tiene que ser algo como súper memorable, que la gente recuerde. Y como con esa norma empecé a pensar un poco también qué quería. Eso por un lado, y por otro lado también pensé bastante en que no quería que fuera un nombre como tan normal, como tan común, por eso de que también como que fuera un poco memorable, que no lo confundieran, o sea, que como necesito algo que no se le ocurra a ningún otro queen o que no se le haya ocurrido a alguna queen que no conozca. Y también necesitaba pensar como en un concepto, ¿no? O sea, como que el nombre albergar un concepto con el cual yo como personaje me identificara. Entonces me demoré resto, o sea, literal fueron meses, un par de meses largos. Y bueno, a mí me gusta muchísimo la historia antigua. Es más, creo que cuando definí el nombre estaba viéndome en la cátedra de historia antigua en la universidad. Y bueno, nada, entonces empecé a buscar por allá. Habían ya varias queens con nombres de diosas. Digamos que es un tópico bastante común, entonces bueno, ahí descarté varias. Y se me ocurrió una en particular que hace parte de la mitología griega, que es muy importante para la sociedad griega arcaica y clásica, que es Atenea. Y se me ocurrió, bueno, dije como vamos a pensar si Atenea sirve, y finalmente sirvió, o sea, como que finalmente la probé por varias razones. La primera era porque yo siento, o sea, es algo que pienso, que normalmente a las personas que hacen crossdressing o a las personas trans se les sexualiza bastante, aun cuando esas personas no quieren que se les sexualice, o sea, como que se sexualiza mucho la figura de las personas trans y de las personas que hacen crossdressing. Entonces pensé en un personaje que no se pudiera sexualizar. O sea, desde el principio para mí Atenea era un personaje sin una dimensión sexual, voluntariamente sin una dimensión sexual. Y por eso pensé en Atenea, porque Atenea es, por definición, es una diosa virgen. No tuvo nunca amantes, no tuvo nunca hijos, que es algo raro en la mitología griega. Solo hay 3 diosas que cumplen estas características. Entonces eso por un lado, por ese lado me pareció bastante oportuno. Por otro lado, porque bueno, Atenea es diosa de muchas cosas, entre esas cosas es la diosa de los artesanos. Y considero que el drag en cierta manera es un trabajo artesanal, ¿no? Finalmente es un oficio que no se aprende de manera profesional, no se aprende en una academia de forma académica, valga la redundancia, sino que es como el oficio de un artesano, que se aprende mucho como en el taller, por decirlo así, que se aprende mucho del voz a voz, de lo que te recomienda una persona, de lo que te recomienda otra. Entonces también me pareció como muy adecuado el nombre de Atenea en ese sentido. Y por último, y es como yo creo que la cuestión más importante por la cual finalmente dejé el nombre, es que Atenea, por un lado, es una diosa que representa la sabiduría, es una diosa, digamos que en el imaginario occidental muy culta, muy recatada, muy civilizada y demás, pero además también es la diosa de la guerra. Entonces, como puede ser una diosa muy recatada y civilizada y demás, también es una diosa oscura, es una diosa terrible, es una diosa bélica, es una diosa agresiva. Y yo quería un personaje que fuese dual, en la medida de que por lo general las narrativas contemporáneas me parece a mí que son un poco planas en la división entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, como los personajes son muy buenos o son muy malos y los amas mucho o los odias porque son terribles, y no quería que la narrativa de mi personaje, que lo que yo contara con mi personaje fuera así. Entonces, esa dualidad que representaba Atenea entre la sabiduría, la diosa de la sabiduría, pero también la diosa de la guerra, me parecía súper interesante y súper adecuada. Entonces, como que era un personaje que reunía muchas cosas que yo quería expresar con mi personaje.
que yo quería construir con mi drag. Entonces ya como que tomé la decisión y digamos que la historia que yo planteo con el personaje, bueno, es cierto que esa historia la fui desarrollando, no apareció como en el primer momento, fue una historia que fui desarrollando, pero elementalmente era que Atenea, la diosa del Olimpo, la diosa original, protectora de Atenas, en un momento se aburrió del Olimpo porque el mundo cambió de dioses, ¿no? Hay una cristianización del Imperio Romano, luego la península balcánica se vuelve otomana más adelante y ya nadie cree en los dioses griegos. Entonces ella se aburre de estar en el Olimpo y simplemente sale y empieza a viajar por el tiempo y por el espacio. Y partiendo de esa premisa, entonces empiezan a salir las historias que yo cuento con mi drag. Creo que antes de ser drag ocupaba mi tiempo más en mí, como en Nicolás, pero lo ocupaba en manera más profesional, estudiaba, trabajaba todo el tiempo, tomaba fotos, como que estaba explorando una etapa completamente diferente, pero el drag me ha abierto la posibilidad de hacer cosas un poco más grandes. Yo comencé a hacer drag cuando estaba en la universidad, como hacia más o menos la mitad de la carrera cuando estaba en la universidad, y nada, en ese momento como que solamente me dedicaba a estudiar. Digamos que mis primeros acercamientos como tal al drag no fueron por algo laboral, por decirlo así, o sea, no fue porque yo de una pensara en ser drag para trabajar como drag, para hacer shows y nada por el estilo, sino que al principio como que el consumo fue netamente de entretenimiento, ¿no? Entonces como que, bueno, esto de las fiestas, de ir a ver show drag, de ver RuPaul Drag Race, que es como el show más mainstream que hay sobre la cultura drag, como eso, ¿sí? Entonces como que al principio nada, solamente estudiaba y los acercamientos eran más que todo como entretenimiento. En este momento de cuarentena creo que solamente trabajo de drag porque no hay tantas opciones, pero es que a mí me lleva mucho tiempo trabajar en algo más. Me tocaría trabajar entre semana, cuando estoy estudiando, y el drag quita mucho tiempo, entonces a veces trabajo más con cosas de Nicolás y a veces trabajo más con cosas de Poison, depende del momento y de la circunstancia. Bueno, digamos que actualmente por todo el problema de la pandemia y demás, como que trabajaba con una marca que se llama Oh My Drag, que se encarga como de hacer fiestas, bueno, se encarga como de crear varios espacios de entretenimiento donde el centro es la comunidad, el entretenimiento va como dirigido para la comunidad y regularmente entonces en esas fiestas, en esos eventos, en eso, bueno, en lo que ellos planean, hay drags. Yo trabajaba con ellos antes de que comenzara la pandemia, pero pues nada, como comenzó la pandemia y se cerraron los bares y demás, como que digamos que dejé de trabajar con ellos. Fuera de drag, fuera de mi personaje de drag, soy mediador de los museos Colonial y Santa Clara, que son dos museos del Ministerio de Cultura. Sin embargo, pues digamos que pasó lo mismo, ¿no? Por la pandemia también cerraron los museos y entonces digamos que en ese sentido me quedé sin trabajo de civil y también me quedé sin trabajo de drag. Estudié como Nicolás Mercadeo y Comunicación de la Moda y ahorita estoy siguiendo la carrera, pero también estoy estudiando maquillaje artístico. Estudié también teatro musical y actuación durante 3 años, entonces vengo preparándome hace bastante tiempo sin saber para esto y realmente me ha funcionado mucho todo lo que he estudiado para lograr esta imagen que he tenido desde el fashion business hasta el maquillaje obviamente y también la manera histriónica para hablar que me llevó la actuación y la comedia musical, pero sí, hay que estudiar. A finales del semestre pasado me gradué de Historia en la Universidad Externada. Soy historiador, pues digamos que de civil soy historiador. ¿Qué hago cuando no estoy de drag?
Usualmente estoy peinando pelucas, organizando el desorden que dejo de Poison, haciendo tareas para la universidad, pero me gusta mucho plantearme ideas sociopolíticas también. Me gusta mucho trabajar out of drag en este tema social, en cuanto a las trans, en cuanto a la comunidad LGBT, me gusta el activismo e intento manejarlo un poco desde Nicolás, pero es mucho más fácil manejarlo desde Poison porque ya tengo la visibilidad y la comunicación con la gente, pero normalmente estoy en eso, estudiando, haciendo tareas, saliendo, descansando, llevando una vida. Digamos que las experiencias cotidianas que tenía fuera de drag eran, como les comenté, pues estaba estudiando historia, ¿no? Y digamos que la universidad sí que me consumía bastante, entonces como que bueno, me la pasaba estudiando, básicamente vivía en la universidad. Además de eso, pues cuando trabajaba como, no siempre trabajaba con Oh My Drag en un bar que ellos tenían, pero no siempre trabajaba como drag, ¿no? Entonces los días que no trabajaba como drag era mesero, así pues como normalito. Y ya pues digamos que mi cotidianidad fuera del personaje es como bastante normal, ¿no? Como bueno, salir con mis amigos de vez en cuando, como les comenté, sobre todo estudiar y ese tipo de cosas. Sí, es digamos que una cotidianidad más o menos normalita. Yo normalmente no hago mucho ejercicio porque no me queda tiempo, tengo que estudiar, la universidad, el drag, pero ahora en cuarentena tengo una como rutina súper estricta porque mis papás los dos son edufísicos. Yo llevo toda mi rutina de alimentos, de ejercicios, de todo lo que tenga que ver con imagen hacia Poison. Entonces yo hago el ejercicio para que el cuerpo se vea un poco más femenino, un poquito más estético y no tanto hacia cómo me voy a ver de Nicolás, sino cómo ese fortalecimiento del cuerpo se va a ver mejor en Poison. Entonces es extraño, pero sí, ahora solamente me dedico a hacer ejercicio para él. Digamos que hasta ahora que estoy como en la cuarentena, literalmente como encerrado, sin caminar, sin salir, sin hacer mucho, como que he notado como cambios en mi forma física, porque yo normalmente era como muy delgado y eso me servía muchísimo para el personaje, ¿no? En el sentido de que digamos que Atenea sí tiene como una forma de cuerpo que uno podría decir como hegemónicamente femenina, ¿no? Como con unas caderas grandes, luego una cintura pequeña y así. Pero digamos que nunca me encontré con la necesidad de hacer ejercicio, de ejercitar mi cuerpo, de hacer algo, digamos, de hacer una actividad física particular como para mantener el cuerpo de Atenea. Hasta el momento no. Quizás después de esto sí tenga que ocurrir porque, como les comenté, pues el hecho de estar encerrado en la cuarentena sí ha cambiado la forma de mi cuerpo. Y entonces pues la ropa que ya tengo, las medidas que ya le tengo a Atenea, los corsets, las fajas y demás, como que sí estaban amoldadas a esa figura que tenía antes, ¿no? Entonces, pues no sé, quizás después de la cuarentena, cuando Atenea salga otra vez a las calles frecuentemente, a fiestas, a pasarelas o lo que sea, de pronto sí tendré que hacerlo. Yo creo que uno personalmente no se da cuenta tanto de esas cosas como las otras personas, como de cuáles son las cosas como comportamientos o actitudes específicas que tiene Atenea que no tiene Alejandro. Sin embargo, eso sí ocurre, ¿no? Porque uno en su corporalidad se siente diferente, entonces digamos el hecho de que yo como Atenea inevitablemente llame la atención cuando voy por la calle, el hecho de que digamos corporalmente me sienta más alto, me sienta más grande, sienta que digamos en algunos ambientes la gente como que me trata mejor por ser drag, el hecho de que digamos a veces hay gente como en un bar, en la barra, como haciendo fila y así, y como que llega una drag y de una como que te atienden a ti de una porque pues digamos que es inevitable no ver una drag, ¿no? Entre una multitud de gente. Entonces como que ese tipo de cosas inevitablemente sí terminan cambiando la actitud que uno tiene. Siento que como Atenea muchas veces soy como un poco más seguro, más extrovertido. Definitivamente las cosas que hago como Atenea en el escenario no las haría igual si no estuviera en personaje, si me hago entender. Como el hecho de ser súper expresivo, de mover exageradamente el cuerpo, ese tipo de cosas. Yo creo que son cosas como que tú haces con cierta seguridad
porque sabes que estás en personaje, sabes que estás contando una historia, porque sabes que luces diferente, que la gente te está viendo diferente, que espera cosas diferentes de ti por el hecho de que has cambiado tu corporalidad. Entonces sí, yo siento que en ese sentido Atenea es más segura y es más expresiva, ¿no? Sin embargo, si uno se pone a ver, y yo creo que eso no solamente me pasa a mí, sino siento que le debe pasar a la mayoría de drags, son más cosas las que unen a Atenea con Alejandro, ¿no? Y son, por ejemplo, el hecho de que los valores, por lo menos políticos o éticos, que expresa Atenea como personaje, son muy similares, básicamente los mismos que tiene Alejandro. También en el hecho de que la Atenea estéticamente se construye con las cosas que a Alejandro le gustan, con la música que a Alejandro le gusta, con los referentes estéticos que a Alejandro le gustan, con las referencias históricas que a Alejandro le gustan. Entonces, sí, claro, hay un cambio de actitud como personaje. Cuando estás contando una historia en el escenario, pues obviamente cambia la corporalidad. Siento, como les comenté, que soy más seguro, pero siento que son más las cosas que nos unen que las que nos diferencian. Y además siento que Atenea es una forma de exteriorizar un poco como mensajes o acciones que Alejandro quería exteriorizar y necesitaba exteriorizar, pero que no encontraba cómo sin hacer drag. Un consejo que yo le daría a una persona que quiera hacer drag, que esté interesada, que le llame la atención hacer drag, pues le diría varias cosas. La primera es que tiene que intentarlo, después ya digamos que mirará él si no le gusta, si le parece incómodo, si no se sintió bien la primera vez, pero creo que es elemental que lo intente, que por lo menos lo intente. Yo creo que con la experiencia, como con las sensaciones que uno tiene, la primera vez que sale en drag es cuando ya se da cuenta si quiere o no seguirlo haciendo. Eso por un lado, y por otro lado, a veces uno se siente presionado porque según lo que uno consume, según las drags que uno ha visto, como que uno cree que hay ciertas formas muy cerradas de hacer drag, ciertas formas muy cerradas de hacer show, ciertas formas específicas como tienes que verte, como tienes que construirte estéticamente, pero la verdad es que no es así. El drag es una cosa muy diversa, es una cosa muy plástica, muy mutable, que te permite experimentar con muchas cosas. Entonces lo que yo le diría a esa persona es que no se enfoque tanto como en intentar copiar los modelos que ha visto, sino que explore un poco como qué es lo que quiere con su personaje, ¿no? Qué es lo que le gusta, porque siento que finalmente uno al drag termina llevando cosas que le gustan en su vida cotidiana, qué es lo que le gusta, qué es lo que le atrae, cuál es el tipo de música con el que mejor se siente, con el que quisiera hacer show y ese tipo de cosas, ¿no? Que se enfoque en construir su propuesta, porque siento que finalmente eso es lo que te hace única como artista, lo que te hace memorable, lo que hace que la gente te referencie y como que tengas tu sello como artista.